de quinto. Elegí esta modalidad de mandar algunos videitos porque hay temas que se los tengo que explicar. O sea, con una simple lectura de material yo creo que no alcanza. Así que bueno, vamos a arrancar con la primer clase, que va a ser de reacciones químicas. Cuando hablamos de reacciones químicas, estamos hablando de la combinación de dos o más átomos para formar los distintos compuestos que todos conocemos. O sea, ¿a qué me refiero con todos conocemos? Todos conocemos el dióxido de carbono, todos conocemos el oxígeno, todos conocemos la sal de mesa. A eso me refiero con compuestos químicos. Estos compuestos químicos se fueron formando gracias a distintas reacciones entre los átomos, que son las reacciones químicas. Pero para representar esas reacciones químicas, yo tengo que valerme de algo que se llama ecuaciones químicas. En esas ecuaciones químicas, es decir, en toda ecuación química, vamos a ver que hay uno o más reactivos, o sea que son los átomos que se combinan, que reaccionan para formar uno o más productos. En química, que eso se los corregí a varios en el trabajo práctico, nunca se escriben iguales. Lo que hacemos es poner una flecha, que es lo que nos indica el sentido de la reacción. O sea, yo digo que reacciona A más B para obtener C, por ejemplo. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el primer grupo de compuestos, que son compuestos inorgánicos. Esto, chicos, es repaso de tercero, pero yo sé que están olvidadísimos, entonces vamos a repasar un poquito porque necesitamos finalmente llegar a un tema que se llama ácidos y álcalis, que es el tema de pH. Entonces vamos a ver los compuestos inorgánicos. Y estos compuestos inorgánicos tenemos los binarios y los ternarios. Todo esto lo fueron repasando en el trabajito práctico número 1 que les mandé. Dentro de los binarios vamos a ver los óxidos. De esto vamos a ver hoy en este videíto. Los hidruros y los hidrácidos. Que estos dos los vamos a dejar para otro video y los ternarios los vamos a dejar para un tercer video, que van a ser los oxoácidos, los hidróxidos y las sales neutras. Bien, dicho esto, vamos a arrancar entonces con los óxidos. Entonces, los óxidos, tenemos dentro de los óxidos básicos, que resultan de la unión de ¿qué? Del oxígeno, por eso son óxidos, oxígeno más un metal. Recordemos que los metales eran todos estos que aparecen hasta lo que yo les decía, la escalerita esta, que en este caso aparece en verde clarito. Todos estos son metales. Y después tenemos los ácidos, que resultan de la unión de ¿quién? Del oxígeno más un no metal. ¿Quiénes son los no metales?
todos los que acá aparecen en este verde manzana, y los metaloides son los que aparecen en verde muy clarito, que a veces se comportan como metales y otras veces como no metales. Estos que aparecen en el grupo 18, en naranja, son los únicos elementos de toda la tabla periódica que no reaccionan, son los gases nobles o inertes. No se van a combinar con nadie. Bueno, entonces, vamos a armar una ecuación química, una reacción. Vamos a hacer reaccionar, por ejemplo, el oxígeno, vamos a poner reactivos, vamos a poner producto, vamos a hacer reaccionar el oxígeno con el sodio. El oxígeno, fíjense que lo escribí del lado de los reactivos con un 2 abajo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que el oxígeno así no existe, no se escribe. ¿Por qué? Porque automáticamente el oxígeno busca combinarse con otro oxígeno y formar lo que llamamos gas atómico. Este comportamiento lo van a tener otros elementos de la tabla periódica, que son el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, fíjense que forman una L invertida, y el hidrógeno. Todos estos elementos, si están dentro de los reactivos, van a ir con un subíndice 2, o sea que se van a combinar con otro átomo igual. Y así los tenemos que escribir, repito, del lado de los reactivos. Ahora vamos a ver qué pasa del lado del producto. Del lado del producto, yo estoy combinando oxígeno con sodio y quiero formar un óxido, que en este caso sería un óxido básico, porque el sodio es un metal. Entonces, ubico primero al sodio, siempre se ubica primero el metal o el no metal, y después ubico el oxígeno. El oxígeno, si yo miro la tabla periódica, van a ver que tiene número de oxidación menos 2. Como ustedes bien me pusieron en el trabajo práctico, el número de oxidación es ese número que nos indica la cantidad de electrones que se ponen en juego cuando en este caso el oxígeno se va a unir al sodio. O sea que el oxígeno pone en juego 2 electrones para poder pegarse al sodio. En el caso del sodio tiene número de oxidación más 1, que significa que el sodio pone en juego un electrón para poder unirse al oxígeno. Siguiente paso para formar este compuesto, ¿cuál era? Yo tomo los números de oxidación, pero sin el signo, y los invierto. O sea, si acá hay un 2, yo voy a poner un 2 acá. Y si acá hay un 1, iría un 1, que en realidad el 1 no se escribe, ¿sí? Bueno, el siguiente y último paso para que mi ecuación química esté completa sería balancear. ¿Qué significa eso? Colocar un número, generalmente entero, que se llama coeficiente, delante de la molécula. Esta es una molécula, esto es un átomo, delante de la molécula o del átomo, delante del oxígeno 2, que es una molécula, pues son 2 átomos de oxígeno. El más separa, por lo tanto, si yo pongo un número acá, el número me va a afectar esto y no esto. Ahora vamos a ver. Yo tengo, o sea, lo que yo necesito es tener la misma cantidad de átomos de un lado y del otro. Eso significa ley de conservación de la masa. De ambos lados de la reacción tiene que haber la misma masa. Entonces miro, yo digo, tengo un átomo de oxígeno. Acá tengo 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, voy a ubicar un 2 acá. Este 2, ¿qué va a hacer? Que yo ahora tenga 2 oxígenos por distributiva. 2 por 1, 2. Ya balanceé los oxígenos. Me fijo qué pasa con el sodio. Ahora tengo 2 por 2, 4 sodios. Y de este lado, ¿cuántos átomos de sodio tengo? 1. Acuérdense que el 1 no se escribe. Lo escribo para esta primera reacción para que se acuerden. Entonces 2 por 2, 4. Pongo un 4 acá.
¿Qué significa? Este 4 está afectando solo al sodio, no me afecta ni a esto ni a esto. Una vez que terminé de hacer todo esto, ya tengo mi ecuación química completa, balanceada. O sea que de la unión de oxígeno 2 con sodio, formé un óxido que es el óxido de sodio. Y para nombrarlo, tengo lo que llamábamos, ¿se acuerdan las nomenclaturas? Tengo 3 formas de nombrar a cualquiera de estos compuestos que vamos a ir viendo. Tengo lo que se llama numeral de Stock, la tradicional y la que es por prefijo. Voy a trabajar solamente con esta, porque trabajar con las 3 nomenclaturas me llevaría mucho tiempo de explicación y de repaso, y yo quiero que armemos las ecuaciones, vayamos trabajando un poquito con eso, y con que repasemos una forma de nombrarlos, por ahora me conformo. Entonces, ¿cómo es numeral de Stock? Es así, ponemos la palabra óxido de el elemento que acompaña al oxígeno, que es el sodio, y entre paréntesis el número de oxidación con el que trabajó el sodio, que sería 1. Bueno, voy a hacer un ejemplo con un no metal para hacer un óxido ácido y los dejo tranquilos por hoy. Entonces vamos a hacer así, más carbono. Como el carbono tiene 2 números de oxidación, si miran la tabla, tiene el 2 y el 4. Yo en este caso elijo arbitrariamente el 4, podría haber elegido el 2. Entonces lo pongo así para que sepan que yo elegí el 4. ¿Qué hacemos? Carbono, oxígeno. El oxígeno siempre tiene un número de oxidación 2, o sea, pongo el número de oxidación arriba. Le pongo el número de oxidación al carbono, que es 4. Los cruzo, 2, 4. Y ahora hay algo un poquito distinto al ejemplo anterior. Cuando yo puedo dividir por un denominador común, que eso es llevar a la mínima expresión, tengo que hacerlo. Por lo tanto, si yo divido por 2, esto me va a quedar en 1 y esto me va a quedar en 2. Esta es la forma de formar el dióxido de carbono. Fíjense, uní oxígeno con carbono, carbono con número de oxidación 4 y obtengo esta molécula. Me fijo si está balanceado. 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de oxígeno, carbono, un átomo de carbono, un átomo de carbono. Por lo tanto ya está completa. Y si yo quiero nombrarlo, digo que se llama óxido de carbono, entre paréntesis 4, que es el número de oxidación que usé para el carbono. Fíjense que esta es la nomenclatura que les dije, numeral de Stock. La forma más común de nombrar a este compuesto es dióxido de carbono, que esa es la otra nomenclatura que le llamamos por prefijo. Bueno, hasta acá este primer videíto. Quiero que cualquier duda que tengan me consulten siempre en el Classroom. El segundo video va a ser de hidruros y hidrácidos y después les voy a mandar una actividad. Nos estamos viendo, cuídense y no salgan para nada, por favor. De eso depende que este virus lo podamos controlar. Los quiero un montón. Adiós.